Hola mis queridos amigos, una vez más agradecemos a nuestro Dios porque nos permite este maravilloso privilegio de poder estudiar con ustedes. Aquí estamos en este día para estudiar la segunda parte en cuanto a Daniel el capítulo 3. Así que les invito a que tengamos una palabra de oración. Amante y bondadoso Dios, una vez más acudimos a ti, acudimos delante de tu trono porque queremos implorarte, oh buen Dios, que en este tiempo difícil que nosotros vivimos, tú nos ayudes a comprender, Señor, que todas las personas que existimos en este mundo venimos con un propósito, que todo está encerrado en el marco de salvación, en el marco del plan de la salvación que tú has ideado, y que nada en este mundo sucede porque sí, sino que todo acontecimiento tiene un propósito y una intención. Así que rogamos que en medio de todo esto tú nos ayudes a apreciar la verdad de tu palabra, que nos ayude a apreciar la salvación y que nosotros podamos tomar la decisión de poder querer vivir contigo por el resto de la eternidad. Así que en este momento imploramos que tú nos ayudes a poder comprender tu palabra para saber cuál es la realidad en la que nosotros vivimos. Te lo imploramos por amor a Cristo Jesús. Amén. Bien, en nuestro estudio anterior nosotros estuvimos viendo acerca de esta imagen que el rey Nabucodonosor había levantado. Nosotros estuvimos viendo que al rey haber hecho esto, de dar un decreto que por obligación se adorara esta imagen, el rey estaba procurando que los jóvenes o que todo el mundo quebrantara los primeros mandamientos de la ley de Dios. Así que en este momento nosotros queremos estudiar y ver cuál fue el desenlace de todo esto. Porque vimos que los jóvenes hebreos, los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, decidieron honrar a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿qué sucedió con estos jóvenes? Vamos a leer en el versículo 21, que dice así: Así estos varones fueron atados con sus mantos, calzas, turbantes y vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey apremiaba y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Versículo 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó a prisa y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad. Y, y él agregó: yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en el fuego sin sufrir ningún daño, y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Interesante. El rey Nabucodonosor ve que estos muchachos el fuego no le está haciendo nada, pero hay una cuarta persona, y esa cuarta persona es Jesús. Y parece que Daniel o estos muchachos le habían hablado de Jesús, porque dice que el cuarto era semejante al Hijo de los dioses. Es decir, que Nabucodonosor algún conocimiento tenía de esto que se le había dado. Así que sigue diciendo: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, capitanes y consejeros del rey, y vieron que el fuego no había dañado el cuerpo de esos varones, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, ni su ropa se mudó, ni siquiera tenían olor a fuego. Qué tremendo lo que hizo Dios con estos muchachos. Fueron echados en el horno de fuego, pero a ellos no les sucedió nada. Fíjense qué interesante que el mismo Jesús descendió del cielo para él personalmente proteger a estos jóvenes. Y eso es lo que sucede cuando nosotros decidimos obedecer a Dios antes que a los hombres. Los mandamientos de Dios están por encima de los mandamientos de los hombres. Claro, debemos respetar siempre a las autoridades civiles, pero siempre y cuando no se metan con los mandamientos de la primera tabla de la ley. Así que, mis queridos amigos, esta es una historia maravillosa. ¿Y qué sucedió después de ahí? Vamos a leer el versículo 28 que dice: entonces Nabucodonosor exclamó: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios
que es su Dios. Por lo tanto, decreto que toda persona de cualquier pueblo, nación o lengua que hable contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizada y sea destruida, por cuanto no hay Dios que pueda librar como él. El rey Nabucodonosor no aprendió la lección. Ahora, aunque había visto este maravilloso milagro, ahora por obligación también quería que las personas no hablasen mal del rey, algo que es de Dios, algo que está totalmente mal, porque no se debe de imponer la religión, no se debe de obligar a los individuos a practicar una religión determinada. Así que él no aprendió la lección. ¿Pero qué sucedió? Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Es decir, una vez más Dios fue totalmente glorificado con este gran acontecimiento. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas que aprendemos de esta historia? Número uno, aprendemos que debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. En segundo lugar, debemos de tener en cuenta que debemos respetar las autoridades civiles siempre y cuando no se metan con la primera tabla de la ley. También vimos que se le debe de dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la enseñanza más importante que vemos aquí es que Dios no nos libra de la prueba, sino que permanece con nosotros en medio de la prueba. Cuando nosotros le somos totalmente obedientes a Dios, Dios mismo desciende del cielo personalmente para estar con sus hijos en medio de la prueba. Así que esperamos que estas lecciones puedan quedar grabadas en lo más profundo de nuestro corazón y confiemos en Dios en todo momento, a pesar de que el mundo se nos esté derribando. Ahora, como les mencioné, esta historia se va a cumplir al final de los días. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13 nos habla de un acontecimiento muy similar al que nosotros vimos aquí en Daniel el capítulo 13. Por ejemplo, en Daniel capítulo 13, versículo 1 al 3 dice así. Aquí está hablando el apóstol Juan en una visión que Dios le mostró. Le dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de osos y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Ahora, esta bestia representa un poder religioso. Aquí este es un pasaje simbólico, pero representa un poder religioso que nosotros vamos a identificar quién es ese poder. Ahora, nota lo que sucede, lo que sigue diciendo este capítulo. Versículo 11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, este es otro poder, pero este es un poder político que se levanta ahora. Y nota lo que este poder político va a hacer. Dice, ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, es decir, adorasen al primer poder que leímos en los versículos 1 al 3, cuya herida mortal fue sanada, realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, es decir, en presencia del primer poder, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y que vivió. ¿A qué le suena esto? Daniel capítulo 3, la imagen que levantó Nabucodonosor. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiese hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Ahí está, el mismo concepto, el mismo decreto de Daniel capítulo 3. Se le dará muerte al que no adore al primer poder que nosotros leímos aquí. Es decir, este segundo poder que se levanta hace que por obligación se adore al primer poder. Es decir, el poder político hace que se adore por obligación al poder religioso. Y luego dice, y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Es decir, que todo aquel que no se postre y adore,
que no siga lo que dice este poder religioso, entonces se le va a prohibir comprar y vender. Fíjense qué situación tan difícil. Así que en ese momento de prueba, nosotros debemos de hacer lo mismo que hicieron los jóvenes hebreos. Obedecer a Dios antes que a los hombres, y Dios mismo estará con nosotros en medio de la dificultad. Y déjame decirte que esto de Daniel, de Apocalipsis el capítulo 13, está muy pronto a suceder, muy pronto a suceder. Así que esperamos que estas cosas tú puedas asimilarlas y que puedas eh, llevar a la práctica los mandamientos de Dios y prepararte para poder vivir en este tiempo. Así que Dios pueda bendecirte, Dios te guarde, Dios te dé su paz. Y te pedimos que, como siempre, nos acompañe a nuestro próximo estudio.